Bendiciones, amados hermanos. Hoy estamos nuevamente aquí reunidos con el propósito de poder nosotros disertar un poquito más acerca de la enseñanza que estuvimos viendo el domingo, acerca del tema que tiene como título en nuestra Biblia las ocasiones de caer. Y este pasaje de Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9, que dicen: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser arrojado al fuego de eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Como nosotros acabamos de ver, hermanos, y leer a través de las Escrituras, el Señor Jesucristo, decíamos el domingo, habla de una forma inclusiva, es decir, que cualquiera, esto abarca todo tipo de personas, todo tipo de hombres y mujeres que están en la iglesia, que pudieran ser creyentes o incluso no serlo o estar en esa preparación de ser creyentes. El Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos de cuidar ese tipo de carácter y de actitud, incluso de acciones que pudieran llevarnos a hacer tropezar a alguien. La sentencia que da el Señor Jesús es una sentencia pues muy fuerte. Qué tremendo es escuchar las palabras de Jesús en las cuales Él dice que será expuesto o será echado en el lago de fuego. El castigo será el fuego eterno y el cual nosotros sabemos que es el infierno. De ahí que es importantísimo que nosotros pudiéramos reflexionar hoy y siempre en nuestra vida, de tal manera de no tener ninguna ocasión personal para hacer caer a otros. Es importante que nosotros lleguemos a un estado de madurez, pero también que podamos mantener ese estado de madurez en nuestra vida. Desafortunadamente, a veces nuestro carácter, a veces el descuido de nuestra vida espiritual, a veces el que en nosotros hay una actitud incorrecta, nos pueden llevar a que nosotros podamos quebrantar ese principio que Jesús nos enseñó, por medio del cual nosotros podemos evitar el juicio de parte de Dios. Cuando Jesús dice que es uno de sus pequeños, que dice además que creen en Él, está hablando de un hombre, una mujer o una persona que es apenas nuevo en el Evangelio, que apenas empieza a crecer espiritualmente y que desafortunadamente son expuestos a las malas actitudes de hombres y de mujeres que supuestamente deben de ser un poco más maduros, con una mejor actitud y con un crecimiento y desarrollo espiritual y del conocimiento de Dios que los lleve a no hacer tropezar a otros. Desafortunadamente, como hemos platicado muchas veces, la falta del conocimiento del proceso que nosotros tenemos en la iglesia y que todos de alguna manera vamos a ser expuestos en nuestro carácter y en nuestra actitud, enfrentándonos no solamente a hermanos de la iglesia, incluso como lo dice la Escritura en la parábola del sembrador y en la parábola del trigo y de la cizaña, hombres y mujeres que probablemente ni siquiera son salvos y que encubiertamente están dentro de la iglesia aparentando ser cristianos, pero que no muestran ningún fruto del Espíritu y que desafortunadamente son características que pueden afectar a todos los creyentes, desde el más pequeño hasta el mayor puede ser afectado de una forma o de otra. Es por eso que en la Escritura el Señor Jesucristo nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de una familia con Josué que se atrevió a meter ídolos en el campamento y después de haber conquistado Jericó, se enfrentaron con una ciudad muy pequeña llamada Ai, y que sin embargo sucumbieron ante esta ciudad.
Josué, indignado y sin saber qué era lo que había pasado, consultó a Dios y Dios le dijo que había una familia que había pecado. Así Jesús, cuando nos enseña en el Nuevo Testamento, nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es perjudicial una familia que está en pecado, es perjudicial una persona que está en pecado, pero sobre todas las cosas, como ya sabemos en los principios de Dios, una persona que no se quiere arrepentir de sus pecados. Es como un cáncer, es como un veneno que está corriendo entre las personas. Tarde que temprano su carácter, su actitud será visible, y como nada se puede hacer oculto y nada se escapa de la voluntad de Dios, un día veremos el resultado y la verdadera cara, el verdadero sentir y la verdadera espiritualidad de esa persona, si es un creyente real o no lo es. Solamente el tiempo nos hace ver a nosotros cuando una persona es real o no es real. Por eso Jesús en la parábola del trigo y la cizaña les dijo que no los cortaran hasta que pasara un tiempo y crecieran, para que se viera quién realmente tenía fruto y quién no lo tenía. De igualmente la higuera que quiso cortar y que los ángeles le dijeron: Señor, no la cortes, espera un año más. De tal manera que el Señor siempre da oportunidad para que nosotros podamos reflexionar y podamos cambiar. Porque solamente el tiempo puede decir si una persona es real o no lo es. Y como todos sabemos, es parte de la soberanía de Dios el conocer quién realmente es salvo y quién no lo es. La Biblia nos muestra muchas características de aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nosotros podemos leer las características de los que no lo son, aquellos que andan en la carne, igual como lo menciona Romanos capítulo 8. Y los que andan en el Espíritu y aquellos que dan el fruto del Espíritu, como dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 y lo refiere Romanos capítulo 8. De tal manera que nosotros sí podemos ver señales de personas que son reales, pero también tenemos que tener como líderes un gran discernimiento, porque hay personas que están en ese proceso y que todavía no han madurado, y por esa inmadurez podrían tener ciertas actitudes equivocadas. Y sin embargo son salvos. Pero tenemos que ser pacientes y dando tiempo para poder ver al final el resultado del comportamiento de las personas. Señor Jesús nos advierte, amados hermanos, a cuidar mucho ese tipo de actitud, a no abusar de nuestra libertad y de nuestro crecimiento espiritual y aprovecharnos de aquellos que apenas están creciendo. Dice la Escritura en el capítulo 14 de la carta escrita por Pablo a los romanos, que debemos de soportar a aquellos que son débiles en la fe. Aquellos que Dios nos ha dado una libertad o un crecimiento más amplio, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles, por amor a ellos. A veces tenemos que retenernos de algunas cosas, no porque estén mal, sino porque pueden hacer tropezar a otros. A veces nosotros tenemos que guardarnos de no comer cosas por las cuales nuestros hermanos se pueden ofender. A veces debemos de retenernos de no consumir algunas bebidas, claro, en ese equilibrio sin exceso, por no afectar a algunos hermanos que son débiles en la fe. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo, que decía que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Aquel que piensa que algo no es correcto, pues para él lo es, pero no lo es para aquellos que somos fuertes en la fe. Pero sin embargo debemos de caminar en el amor, respetando la libertad que otros todavía no han alcanzado. El crecimiento y el desarrollo espiritual, hermanos, solamente se da a través de una vida de comunión con Dios y a través de que nosotros podamos estar estudiando las Escrituras. Cada aspecto, cada principio, cada palabra, cada enseñanza que nos lleve a tener un equilibrio en el conocimiento de las cosas de Dios y nos lleven verdaderamente a responder en verdad. Recuerden que el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, pero aquel que nos ha revelado
el Evangelio de Cristo es el apóstol Pablo. Y de igual manera que Jesús, el apóstol Pablo se ponía como ejemplo, al grado que él decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos también de aprender acerca de nuestros líderes, es nuestra fe. Es ver cómo nosotros conquistamos las cosas a pesar de las pruebas y de las situaciones. Eso lleva un tiempo. El crecimiento espiritual y el desarrollo espiritual, al igual que en una persona, como lo es en un creyente y como lo es en una iglesia, tiene un tiempo. Nadie puede crecer de una forma desordenada. Todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo, todo tiene un lineamiento correcto, porque Dios es un Dios de órdenes. Dios es un Dios que ha organizado todo perfectamente, tiene un proyecto y un plan perfecto en cada creyente. Yo quisiera finalmente recordarle las palabras del apóstol Pedro, y quién más que Pedro, ¿verdad? Que fue uno de los que emprendió ese crecimiento tarde que temprano en su vida. Y quisiera leerles la primera carta del apóstol Pedro, cuando está él hablando a la iglesia. Y les dice estas palabras que nos muestran ese desarrollo y ese crecimiento que nosotros debemos de adquirir. Después de la salutación o del saludo a la iglesia, el apóstol Pedro le dice a la iglesia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en primera de Pedro, versículo 3 en adelante, que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer, es decir, que Él nos dio un nuevo nacimiento. Dice que este nuevo nacimiento es para una esperanza viva, y dice, ¿cuál fue el medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cuál es el propósito? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo final. Recordemos que escatológicamente el tiempo final empezó cuando Jesucristo resucitó. Así es que en ese momento empezó esa revelación de esa salvación. Después dice Pedro, por lo cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros los que amáis, lo amáis sin haberlo visto, y creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca, dice, de esta salvación. ¿Qué salvación? Lo acaba de decir. Una salvación que fue obtenida por fe por medio de la gracia. Después dice Pedro, escudriñando, primero dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Y dice, a esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó es santo, y aquí está la clave, hermanos, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Esa es, hermanos, la clave de nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos un concepto de la santidad de Dios correcto, se nos hace muy fácil pecar.
Se nos hace muy fácil tropezar a otros. Se nos hace muy fácil el no comunicar el amor, que además es un mandamiento dado a nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, la exhortación que nos ha dado Pedro y la exhortación que Dios ha entregado a la iglesia, porque así está escrito, sed santos porque yo soy santo, y Pedro dice, sed santos en vuestra manera de vivir, es algo que nosotros debemos de conocer, debemos de entender y debemos de anunciar. No seamos tropiezo a los débiles, no seamos tropiezo a los niños espirituales, no seamos tropiezo porque cada uno de nosotros está a un nivel avanzando y abajo de nosotros hay gente a la cual o le somos de buen testimonio o de mal testimonio. Y eso es vital para el crecimiento y el desarrollo de toda iglesia. Es por eso que nuestro carácter, nuestra actitud, nuestros pensamientos deben de cambiar. El llamado de Juan el Bautista y el llamado de Cristo fue al arrepentimiento, a cambiar la manera de vivir, puesto que el reino de Dios estaba cerca. Y para tener acceso a ese reino, tendríamos que cambiar primero nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos. Seamos fieles a Dios, obedezcamos las Escrituras, seamos obedientes en esta parte tan importante en la cual todos estamos expuestos en algún momento a hacer de tropiezo a alguien, pero es algo que Dios no lo desea. Ciertamente hierro con hierro se aguzan, ciertamente es necesario que entre nosotros haya disensiones, pero lo que está prohibido es que haya tropiezos. Ay del mundo, porque el mundo tiene la influencia y el poder de traernos a tropezar. Pero ay de los hombres que son de tropiezo, porque ellos recibirán el castigo directo de parte de Dios. Hermanos, le doy gracias a Dios por sus vidas y hagamos una oración. Pidamos a Dios conforme a esta palabra, que Él no permita que seamos de tropiezo, que Él nos dé un buen testimonio, una buena actitud y un corazón sincero, lleno de amor, para poder vivir recta y correctamente delante de los ojos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en esta hora por tu bondad y misericordia. Sabemos que no estamos aquí por buenos, Señor, ha sido por tu gracia y tu misericordia. Transfórmanos, cámbianos, edifícanos, ayúdanos a vivir correctamente delante de tu presencia, Señor, hasta este día de nuestra vida. Perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestras rebeldías, nuestras injusticias, nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones y malos pensamientos, que muchas veces son muchos. Señor, ten misericordia de nosotros. Amado Espíritu Santo, transforma nuestro carácter, nuestra vida y nuestra actitud. Disponemos nuestro corazón para ser cambiados, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la influencia de tu Espíritu Santo para crecer y desarrollarnos correctamente en tu palabra y en tu verdad. Ayúdanos, Padre, sobre todas las cosas, amarte a ti, Señor, y demostrar ese amor con nuestro prójimo, porque de esa manera no podremos en ninguna forma, Señor, ser de tropiezo a nadie. Señor, si hemos hecho tropezar a alguien, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, pues que estamos en nuestro corazón dispuestos a cambiar todos los días de nuestra vida conforme a tu palabra. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.